¿Sí les quedó claro? Perfecto. Muy bien. Vamos a lo que nos gusta, los dibujos. Miren, este es un feto de 11 semanas aproximadamente. Es una toma sagital de perfil del feto, linda, ¿no? La toma. Tiene que ser así, ¿ah? Si no ven si ustedes en un informe ecográfico no ven esta foto y les meten el palo de la translucencia nucal, porque he visto, pero nada que ver, no sé. Y hay criterios que la fetal medicine lo establece. Y no les voy a poner porque ya saldría ya irme a temas más profundos, que cosa que no creo que les preocupe. Yo no creo que alguien les plantee en el examen, según la fetal medicine, cuáles son los criterios para tomar la translucencia nucal. Pero les voy diciendo ya en todo caso. Corte sagital, tiene que estar la cabeza y parte del tórax fetal, si se dan cuenta. Acá es el tórax, ¿estamos de acuerdo? En posición neutra, estamos de acuerdo. Tiene que verse el diencéfalo. Mira, este es el diencéfalo. Tiene que verse el hueso paladar, miren cómo se ve el hueso paladar. Y frente al hueso paladar tiene que verse el perfil nasal, no sé si me dejo entender. ¿Sí? Perfecto. La translucencia nucal viene a ser este espacio anecogénico. Anecogénico quiere decir negro, que mide la linfa, que básicamente tiene que ver con el tejido linfático y se mide esta distancia, no sé si ven, donde dice esta línea amarilla, esa es la translucencia nucal. Se dice que en realidad hay una translucencia nucal de percentil por cada edad, pero si tú tienes una paciente por encima de 3 milímetros, por más edad que sea, más joven que sea, lo más probable es que sea, síndrome de Down, lo más probable. Muy bien. Miren, en cambio, miren, este es normal, pero miren acá, la translucencia nucal de acá está aumentada. Y para colmo de males, ven esta foto de acá, igual que es la misma de la translucencia nucal, pero más detallada para la cara. Ven esta zona en forma de paralelepípedo hiperecogénica, ese es el hueso nasal. ¿Me dejo entender? Ahí es el hueso nasal. Y se dan cuenta, en esta toma no hay hueso nasal. Encima tiene translucencia nucal aumentada y tiene hueso nasal ausente. Alta probabilidad de ser aneuploidía, no sé si me dejo entender. Perfecto. Mire cómo se ven bonitos, se ve el hueso nasal acá, frente al paladar. Y se toma un Doppler del ductus venoso y sale esta onda. Este es lo normal. Esto que está señalando con mi dedo se llama onda A. ¿Estamos de acuerdo? Si esa onda A se aplana o se pone por debajo de esta línea, se llama ductus venoso reverso y tiene posibilidad de cardiopatía o de una aneuploidía. ¿Me dejo entender? Dos posibilidades. Entonces, si sale una onda negativa, tengo que hacerle una ecocardiografía entre la semana 18 y 22, que es la fecha donde se hacen las ecocardiografías. Si les preguntan, eso sí les pueden preguntar. ¿Cuándo es la edad gestacional adecuada para hacer estudio de anomalías fetales con cardiología, incluyendo el cardiológico? Es entre la semana 18 y 22. Ese sí dato sí les doy. Muy bien. Perfecto. Bonitas las fotos, ¿no? Ya con eso me entendieron todo lo que les he explicado. Muy bien. Entonces, parámetros del primer trimestre ecográficos son translucencia nucal, ductus venoso, hueso nasal, regurgitación transcuspidia. Y me faltaba, que no está acá, pero es nuevo, es el ángulo frontomaxilar, así le dicen. Ecográficamente se ve eso. ¿Estamos de acuerdo? Y bioquímico es la fracción libre de HCG y la proteína plasmática P asociada al embarazo, el PAPPA. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero si les preguntan el esquema triple de cribaje es la translucencia nucal más los dos bioquímicos. ¿Comprenden? ¿Muy bien? Sí, perfecto. ¿Pero eso reemplaza el cariotipo? No. ¿No? No, bajo ningún punto. ¿Ya? Siempre la ecografía, o sea, cuando les pregunten los pacientes, doctor, ¿y por qué la ecografía? ¿Cuál es importante? Uno es para valorar la edad gestacional, dos, para valorar la viabilidad fetal. Embarazos múltiples, lo mejor es hacerlos al inicio, ¿no? Sobre todo porque vamos a ver la corionicidad y la agniosidad, no sé si es coriónico, bicoriónico, ¿comprenden? La posibilidad de detección de anomalías fetales, seguimiento de crecimiento fetal, si es que hay problema de hemorragia vaginal de origen indeterminado, varias cosas. Valoración de la longitud del cuello uterino, eso lo vamos a ver cuando veamos parto pretérmino. Sospechas de anomalías del líquido amniótico, evaluación del bienestar fetal, eso ya para gestaciones más avanzadas. Y lo más importante también como guía durante procedimientos. O sea, ustedes si hacen un procedimiento, una biopsia de velocidades coriales o una amniocentesis, no lo hacen a ciegas, ¿ah? Tienen que hacerlo con guía ecográfica.
por si acaso, para saber dónde va a introducir la aguja y si la aguja entra en un espacio vacío, que es donde debería entrar, o pincha placenta. No sé si me vuelvo. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Perfecto. Básicamente, si les preguntan ecografía en el primer trimestre, ¿para qué sirve? Para todo esto, lo que os he dicho. En el segundo trimestre, evaluar la anatomía fetal o malformaciones estructurales entre la semana 18 y 22, acuérdense. Valoración de la biometría fetal, confirmar la localización de la placenta, valorar el líquido amniótico y de la anatomía materna si tiene alguna patología asociada, la mamá. En el tercer trimestre, básicamente, peso fetal, índice líquido amniótico y bienestar fetal, el famoso perfil biofísico, la vamos a ver más adelante. Ya hay ecografías especiales, ecocardiografía fetal, hay para procedimientos. Muy bien. Si le preguntan, doctor, cuando hablamos de biopsia de vellosidades coriales, ¿en qué edad gestacional estamos hablando? Entre la semana 10 y la semana 12. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco de las pruebas de bienestar fetal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Miren, cuando hablamos de pruebas de bienestar fetal, tenemos que valorar dos cosas. Son las pruebas anteparto, o sea, antes de que se produzca el trabajo de parto, y las pruebas durante el trabajo de parto, el intraparto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Pregunto yo, si una paciente está 20 sobre 20 en su calificación en una prueba preparto, ¿le hago o no a un intraparto o no? Es que son dos historias distintas. Por ejemplo, acá bueno, no voy a dar bueno, voy a dar un ejemplo cruel. La paciente, el estudiante se preparó para el examen, se lo sabe todos los capítulos, en sus exámenes simulacros sale 100, 100, 100, 100, 100, pero el día del examen firme no ingresa. No sé si me... ya, un poco cruel el ejemplo, ¿no? Pero igual pasa con el bebito, pues todos los pruebas, todo, y durante el trabajo de parto hace distosia, se disfunde, se ovita. No sé si me dejan entender, puede pasar. Es poco probable, pero puede darse, ¿entiendes? Tú no puedes eximir, pues, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? O el maratonista se preparó, te ganó la maratón de Nueva York, todo, pero no te puede correr por los 10 kilómetros de la avenida Arequipa, por ejemplo, se cansó ese día. Hay varias cosas que se pueden dar, ¿no? ¿Me dejo entender? Igualito. ¿Comprende? Muy bien. Entonces, dentro de las pruebas de vigilancia fetal antes del parto tenemos, en realidad acá tendremos que comenzar con el conteo de movimientos fetales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer su control prenatal, no ustedes, sino sus pacientes, hacer controlar cuando han hecho su serum, les ha tocado alguna gestante. Entonces, lo primero que le preguntan, pues, se mueve tu bebito así, pero la pregunta es cuál debería ser el movimiento o el patrón adecuado, ¿no? Hay una regla que se llama de Cardiff. Y la CAR dice que en 12 horas tiene que haber 10 movimientos. No sé si me dejo entender. 10 movimientos. Pero esa es la regla de Cardiff, con nombre propio, Cardiff, ¿no? Aunque en los protocolos últimos que están incluyendo para lo que es este bienestar fetal en cuanto a movimientos fetales, ya no hacen la prueba de Cardiff porque dicen que sobre todo en las gestaciones ya casi al final es muy poco sensible, entonces le dicen a la paciente, ¿sabes qué? Mínimo en 2 horas 6 movimientos. ¿Entiendes? En 2 horas 6. Si una paciente dice, no sé qué doctor, yo siento que mi bebé no se mueve como antes, entonces tú quieres saber si está la salud del bebé en relación a un problema de hipoxia. Acuérdense, todas estas pruebas son para evaluar fenómenos hipóxicos, nada más, ¿entiendes? De funcionamiento placentario. Si no le hicieron pruebas de malformaciones y todo lo demás, infecciones, si no sabemos eso, eso no lo va a valorar estas pruebas, ¿no? Usted le dice, ¿sabe qué? Solamente es para problemas de hipoxia. Porque puede ser que tenga un niño que sí esté con los buenos latidos y el día que nace sale planchado o sale óbito, puede que hubo una hipoplasia pulmonar, no sé si me dejo entender, y no se lo detectaron en su momento. O pudo que tuvo alguna cardiopatía congénita y no se lo detectó, una transposición de grandes vasos. Mientras esté en el ambiente materno, puede ir latidos, bacán, todo, ¿no? Pero en el momento del nacimiento, chao. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber definir sus pruebas. Hay que, señora, este es para fenómenos de circulación y placentaria debido a problemas hipóxicos y todo. Perfecto, muy bien. Entonces, hacemos la prueba de no estrés, ¿no? Acá hubo un error, disculpe. Considera la medición de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? En relación al movimiento fetal. ¿Estamos de acuerdo? Acá me equivoco. Se me chispoteó. Repito, consiste en la medición de la frecuencia cardíaca fetal durante 20 minutos y se compara en relación a sus movimientos fetales, no líquido amniótico, no. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es el resultado? ¿Reactivo o no reactivo? Nada más, así de simple.
he visto por ahí en reactivo hipoactivo, reactivo hiperactivo, no, 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 reactivo o no reactivo, perfecto. ¿Cuándo se dice que es reactivo? Cuando se produce el aumento de la frecuencia cardíaca fetal mayor de 15, que dura más de 15 segundos, con movimientos fetales por lo menos en 2 oportunidades. Miren, este es el gráfico, como dice, un dibujo vale más que 1000 palabras. Entonces, acá veo la frecuencia cardíaca fetal. Una cosa, la frecuencia cardíaca fetal no tiene que ser lineal, ¿eh? Si es lineal, algo está pasando. Cuando veamos el intraparto, no es bueno eso. Tiene que haber variabilidad, quiere decir que tiene que haber fluctuaciones entre la parte más baja, entre el nadir, y la parte más alta, ACME. Lo ideal es que sea entre 5 y 25 esa variabilidad, lo ideal, es lo normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso ya es un tema que vamos a discutir en lo que es monitoreo intraparto. Y se dan cuenta que justo acá esta flecha te indica que el bebé se ha movido, lo registra la madre, aprieta el botón y justo acá empieza a haber aumento de la frecuencia cardíaca fetal, acá, justo acá. Más o menos dura unos 15 segundos y de ahí desciende. Eso se llama reactividad, ¿comprenden? 15 latidos por 15 segundos asociados al movimiento fetal. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Y se dice que es reactivo cuando en una prueba de 20 minutos mínimo 2 reactividades. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. De ahí viene la prueba de estrés por contracción o el test estresante o la prueba de Posey. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Se inyecta oxitocina por vía intravenosa o se aplica estimulación de la mama hasta producir por lo menos 3 contracciones uterinas de por lo menos 40 segundos en un periodo de 10 minutos. No digamos 40, 30, 40 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo induzco, estimulo, provoco las contracciones uterinas. Puede ser por oxitocina o empiezo a estimular los pezones. ¿Me dejo entender? Siempre le dicen, ¿sabe qué, señora? Te estoy estimulando. La paciente va a pensar mal, pues no, que te estás queriendo pasar de vivo, ¿no? Se ríe, ha pasado. A mi pata le hicieron un lío de la patada cuando era R1 por hacer ese test. Así que, entonces, y tú evalúas la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si no se produce ninguna desaceleración, o sea, ninguna caída de la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones, se llama una prueba, un test estresante negativo. Negativo. Cuando se dice que es positivo, no lo tengo acá en la gráfica, esa se me pasó. Cuando empieza a caer la frecuencia cardíaca fetal después de la contracción, ese se llama desaceleraciones tardías, acuérdense. O antes conocidas como DIP2, ¿estamos de acuerdo? Si tú encuentras desaceleraciones tardías en un 40-50% del trazado, se considera una prueba positiva. Y probablemente esté haciendo insuficiencia placentaria. Muy bien. De ahí viene el perfil biofísico fetal. Este sí les vino y les va a venir un montón de veces hasta cansarse. El perfil biofísico valora variables de la dinámica fetal que se pueden establecer ante un fenómeno de normalidad, ¿no? O sea, un bebé normal se mueve, un bebé normal mueve el abdomen, un bebé normal tiene tono fetal, ¿me dejo entender? ¿No? En cambio, cuando un bebé está en fenómeno hipóxico, puede que esas variables se van alterando. O sea, entonces se han hecho estudios de correlación, qué sensibilidad tiene, qué no. Entonces, el perfil biofísico tiene 4 variables ecográficas y una cardiotocográfica. Les digo eso porque les pueden preguntar. Entonces, las ecográficas, o sea, las que tú vas a valorar por ecografía, porque tiene que ser ecografía en un tiempo de 30 minutos son el movimiento respiratorio. Y vuelvo a repetir, y hago recalcar, no se refiere a que el bebé intercambie oxígeno por los pulmones, sino le dicen movimientos respiratorios porque mueve el tórax, no sé si me dejo entender, lo contrae y lo expande, ¿comprende? Ese es movimiento respiratorio. Movimientos corporales, tono fetal, ¿estamos de acuerdo? Y valor de líquido amniótico. Esos son los 4 parámetros ecográficos. ¿Sí les quedó claro? 4 parámetros ecográficos. Y hay un parámetro que no es ecográfico, no, sino que es cardiotocográfico, que tiene que ver con la reactividad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues, o sea, le sumas la prueba de no estresante. Y te hacen 5. El score por cada parámetro es de 0 o 2. No existe 1. Entonces yo no puedo recibir un informe que me diga 5 sobre 10. Pues imposible. Porque es 0 o 2 y punto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por ejemplo, movimientos respiratorios. 1 o más episodios de 20 segundos en 30 minutos. En cambio acá no hay nada, ausente, 0. Movimientos corporales, 2 o más movimientos discretos del cuerpo, ya sea movimientos de las piernas o de las extremidades, en forma activa continua.
¿no? Tono fetal, una flexo extensión, ya sea de la pierna o del brazo, no sé si me dejo entender. Y la cantidad de líquido amniótico se refiere a él, lo dividen la barriga de la mamita, el abdomen femenino en 4 cuadrantes y se toma el pozo mayor y todo lo demás. Vamos a ver. Muy bien. Y el otro parámetro es la velocimetría Doppler. Y eso también sí tomen atención porque acá sí se va, sí les pueden preguntar. Básicamente evaluamos una arteria que se llama la arteria umbilical, ¿estamos de acuerdo? Y la arteria umbilical por flujometría Doppler trae una onda que es normal, que es esta. Esta parte se llama línea de base, acuérdense, línea de base, ¿estamos de acuerdo? Y la distancia de la línea de base a la parte máxima se llama pico sistólico. ¿Estamos de acuerdo? Y la distancia de la base a la parte mínima se llama pico diastólico. ¿Entienden? Pico diastólico. O sea, de acá, de esta base hasta la punta máxima se llama pico sistólico y de acá a esta parte se llama pico diastólico. ¿Qué es normal? Que tenga su pico sistólico pero no muy elevado y que tenga una diástolis adecuada. ¿Me dejo entender? Como se ve acá. En cambio, una onda anormal es cuando tiene un pico sistólico adecuado y no tiene diástole. Miren, acá no hay diástole. Ven acá, no hay diástole, no hay diástole. ¿Estamos de acuerdo? No hay diástole. Entonces puede ser una diástole plana o una diástole reversa. O sea, que sale por debajo de la línea de base. Ese es peligroso. Estamos hablando de hipoxia fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro elemento evaluamos? La arteria cerebral. El cerebro está en una bóveda, la bóveda craneana, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son vasos más bien de alta resistencia, de bajo flujo, es lo normal, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se debería graficar una cerebral y qué arteria cerebral es la que toman ellos? La cerebral media del polígono de Willis, la que toman en cuenta, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense, la cerebral media. Muy bien. ¿Cómo debería ser una arteria cerebral normal en un feto que no esté en estado hipóxico? Esto lo contrario la umbilical. Acuérdense, ¿cómo se llama esto? ¿Esta línea? Línea de base, perfecto. Me emocionaste. ¿Cómo se llama la distancia de la base al pico mayor, al pico máximo? Pico sistólico, muy bien. Y al menor, pico diastólico. En la cerebral media tiene que haber alto sístole y bajo diástole. Eso es lo que debe ver. Eso es lo normal, esa onda, miren. En cambio, miren, la onda de la umbilical es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Estamos entrando en ecografía ya, como R1, pero ya. Si no, que ya veo que les preguntan eso, así que tengo que tocar esos tópicos, si no después. No nos han enseñado. Ya, muy bien. En cambio, esta es una onda cerebral patológica. Miren, ¿cuál es la diferencia de esta con la anterior? Díganmelo, por favor. Muy bien, la sístole es baja y la diástole aumenta. Y eso es anormal, eso no se debe ver. Esto parece más bien una umbilical y así no debe verse una cerebral media. ¿Entiende? Probablemente esté compensando un fenómeno hipóxico, su cerebro se defiende, entonces vasodilata. No sé si me dejo entender. Perfecto. Les decía anteriormente, cuando uno evalúa el bienestar fetal, evalúa antes del parto. Ya les dije cuáles son las pruebas. Y de ahí viene la historia que es el parto. ¿Estamos de acuerdo? El intraparto, ¿no? Acuérdense que la frecuencia cardíaca fetal está determinado por el sistema nervioso autónomo fetal. ¿Estamos de acuerdo? Y este sistema nervioso autónomo fetal es sensible a las variaciones de los niveles de la presión parcial de oxígeno, ¿no? De la oxigenación fetal adecuada. Entonces, cuando los niveles o la NOxa genera una disminución considerable en los niveles de oxígeno, va a haber una manifestación a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es la idea de realizar todas estas pruebas? Es tratar de acercar fetos sanos sin muchos procedimientos invasivos, ¿no? Sin llegar a hacer muchos procedimientos como parto instrumentado o cesáreas, no sé si me dejo entender. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, ni muchos procedimientos invasivos, ni muchos fetos dañados tampoco. Entonces, se está estudiando mucho estos temas,
se están haciendo revisiones, se está tratando de ver qué correlaciones existen. Cuando hacemos los exámenes y hacemos nuestras cesáreas, cómo salió ese fetito, ¿no? Porque puede salir supuestamente una evaluación intraparto alterada, que hay compromiso fetal considerable. Hacer la cesárea y sale un bebé con llanto espontáneo, líquido claro, bonito, bello. No sé si me pueden entender. Entonces, están tratando de ver la correlación entre estos exámenes y los resultados perinatales. ¿Comprenden? Eso es lo que se está viendo. Cuando uno hace una vigilancia fetal intraparto, hay varios métodos. Por ejemplo, hay la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Lo que ustedes hacían cuando eran internos, agarran su Sonic Case, sus Doppler, y cada cierto momento escuchaban la frecuencia cardíaca fetal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese es uno. Dos, ¿cómo se hacía la auscultación intermitente? Va a depender si es una paciente sin factores de riesgo o con factores de riesgo. Va a depender en qué fase del trabajo de parto esté. Fase trabajo de parto latente o fase activa del trabajo de parto. ¿Comprenden? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cuando es en la fase latente del trabajo de parto, la recomendación es cada 15 minutos, por ejemplo, después de la contracción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la recomendación. Cuando es en la fase activa, es cada 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Después de la contracción. Muy bien. Lo mismo que en el periodo en el periodo expulsivo es después de cada contracción. No sé si me dejo entender. Vuelvo a repetir. En la fase latente es cada 15, cada 30 minutos después de la contracción. ¿Estamos de acuerdo? En la fase activa cada 5 minutos después de la contracción. Y en el expulsivo es después de cada contracción. ¿Estamos de acuerdo? Ese es la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿A quiénes se los recomiendan? A fetos o gestantes sin ningún factor de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y acá viene pues lo principal, ¿no? La vigilancia continua. La vigilancia continua es todo el trabajo de parto, monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser externa o la tococardiografía o interna con electrodo en el cuero cabelludo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué evaluamos? Evaluamos la presencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que pueden ser tempranas, que pueden ser variables, que pueden ser tardías o que pueden ser prolongadas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ejemplos. Cuando hablamos de una desaceleración temprana, esta es la gráfica. Esto de acá es la frecuencia, esta es la contracción uterina. Esto de acá. Esta gráfica de acá es la contracción uterina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y acá es la caída, porque desaceleración es la caída de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se han dado cuenta en esta gráfico? Que justo el nadir de la contracción, perdón, de la frecuencia cardíaca fetal coincide con el acme de la contracción. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Es una imagen espejo. Desaceleración temprana. ¿Ok? Vamos a nuestro trazado. Miren las contracciones uterinas, miren las contracciones uterinas, y miren,
Descenso de la frecuencia cardíaca fetal justo con la contracción, acá justo con la contracción. Desaceleración temprana más antes llamada BIP 1. ¿Qué es una desaceleración tardía? Se produce la contracción, el acme de la contracción, descenso de la contracción, y justo cuando se produce el descenso, el decalaje de la contracción, empieza la desaceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí se recupera y regresa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? ¿Me entendieron? Vamos acá al gráfico, miren. Contracción, después la contracción, desaceleración después. O sea, se produce el descenso de la contracción, se produce la desaceleración. Es la coincidencia. Variable. Si se dan cuenta, hay una desaceleración antes o durante o después de la contracción. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un fenómeno que es mucho más importante, que te define el diagnóstico. Que antes de que se desacelere, hay una pequeña aceleración. Miren, hay una muesca que sube la frecuencia cardíaca fetal y de ahí viene el descenso. Sube la frecuencia cardíaca fetal y de ahí viene el descenso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la gráfica. Sube la frecuencia cardíaca fetal y de ahí viene un descenso. Sube la frecuencia cardíaca, descenso. Esta es una variable complicada. ¿Por qué? Porque persiste la frecuencia del descenso, persiste un buen tiempo y de ahí recién vuelve la recuperación, de lenta recuperación. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes hago mi vigilancia continua? Pacientes con riesgo de insuficiencia útero-placentaria, embarazo prolongado, diabetes mellitus materna, hipertensión materna, DPP tipo 1, porque si fuera tipo 2, 3 ya se hubiera agüitado, ¿entiendes? Anemia materna, sepsis materna, hipertonía, hiperestimulación. Muy bien, vamos a la clasificación. En el año 2009, la ACOG, que es el Colegio Americano de Ginecobstetricia, sacó un boletín y donde hace un informe, donde se reúnen un panel de expertos y hacen sus criterios para clasificar a estas desaceleraciones o a estos patrones cardiotocográficos intraparto. Acuérdense, intraparto. Muy bien, perfecto. Entonces lo clasifica en 3 categorías: categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Cuando tú dices que es una categoría 1, no hay una correlación con un estado ácido básico, se considera que es el estado ácido básico normal y por lo tanto debe continuar el trabajo de parto. En el 3 hay una correlación con un estado acidótico teóricamente y tendría que hacer alguna conducta interviniente. Y en el 2, que no puede determinar si es normal o patológico y tengo que tener que hacer también otro tipo de evaluaciones. ¿Comprenden? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? Nada, todo tranquilo, perfecto. Categoría 1, 5 características. Miren, línea de base, o sea, frecuencia cardíaca basal entre 110 y 160. O sea, ya no es 120, 160, sino 110, 160, acuérdense. O sea, yo no puedo hablar de bradicardia con 115. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Variabilidad moderada. ¿Qué es la variabilidad? Les dije que es la variabilidad. Es las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal, lo máximo con lo mínimo, y se respira más o menos entre 5 y 25. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esto es lo más importante. Ausencia de desaceleraciones tardías y variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. No tiene que haber ninguna. Puede haber desaceleraciones solamente tempranas. Puede haber. Pueden estar ausentes o presentes. Las tempranas son las DIP 1, ¿no? Las imágenes en espejo. Y las aceleraciones pueden estar ausentes o presentes.
Categoría 1. ¿Sí? Vamos primero a la categoría 3, porque la categoría 2 es un sancochadito un poquito más complicado, porque es todo lo que no hay en la 2. No, la 2 es lo que no hay ni en la 1 ni en la 3, así que mejor vamos a aprendernos la 3. Y acá está tu pregunta, doctora. 1. Ausencia de variabilidad. Lineal, no tiene que haber variabilidad, 0. Desaceleraciones tardías recurrentes. O sea, aparecen 2, 3 a cada rato en el trazado. Desaceleraciones variables recurrentes. Bradicardia, o sea, línea de base por debajo de 110, línea de base. Y acá está tu respuesta. Patrón sinusoidal. Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que no hay en la 1 y no hay en la 3, esa es la categoría 2. Bien fácil para ellos, ¿no? Por eso han hecho la crítica ahora. Posiblemente, para el próximo año, de acá a 2 años, ya hayan nuevas clasificaciones o nuevos criterios. Posiblemente, vamos a ver. Ya, porque ya salió un artículo del 2014 en la British Journal de Obstetricia, donde le da con palo a esta clasificación. Pero para fines de examen les van a preguntar, de forma puntual, categoría 3, categoría 1 o categoría 2, no sé si me pueden entender. ¿Les quedó claro? Ahora sí, vamos a la categoría 2.